Buenos días, cuando son las 17 horas con 7 minutos del día 3 de noviembre del 2022, nos constituimos en la sala de audiencias del juzgado de turno de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, explotación y trata de personas del municipio de Guatemala, con el objeto de llevar a cabo audiencia de primera declaración dentro del expediente identificado con el número único 01070-2022-00109. Para el efecto, se procede a verificar la presencia de los sujetos procesales, estableciendo que por representación de la Fiscalía comparecen las abogadas Jocelyn Dayana López Marroquín y Fátima Denise Ruano Kemp, auxiliares fiscales. Buenas tardes, honorable jueza. El Ministerio Público, a través del infrascrito agente fiscal Jocelyn Dayana López Marroquín, comparezco en el ejercicio de las funciones que legalmente le han sido conferidas a esta institución, señalando lugar para recibir notificaciones y citaciones la Fiscalía ubicada en 15 Avenida A, 15-16, Zona 1 de la Ciudad de Guatemala, teléfono 4989-7656 y casillero electrónico MP001. Buenas tardes. Se verifica asimismo la presencia del señor Brian Alexander Cabrera Godoy y la abogada defensora María Paula Vázquez Marcucci. Buenas tardes, señora juez. Buenas tardes, señora jueza. Es correcto. Buenas tardes. Para la presente fecha se programa audiencia con el objeto de escuchar en su primera declaración al señor Brian Alexander Cabrera Godoy por el presunto delito de violación con circunstancia especial de agravación. De esa cuenta le hago de su conocimiento, señor Cabrera Godoy, que toda persona llamada a proceso penal está investida de derechos y garantías establecidas tanto en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala como en tratados internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, usted cuenta con el derecho al debido proceso, el cual es un conjunto de garantías que permitirán que el proceso penal se desarrolle con todas sus etapas, apegándose siempre a la ley y concediéndole a usted todos los derechos que le corresponden como sindicado, de forma que podamos tener un proceso penal lo más justo y legal posible. Dentro de este principio, usted tiene derecho también a una defensa técnica adecuada, derecho que usted está ejerciendo a través de la presencia de su abogada defensora de confianza. También le hago de su conocimiento que el proceso penal está diseñado de tal manera que pueda respetarse y garantizarse la presunción de su inocencia. En cuanto a los hechos que se le imputan de conformidad con el artículo 14 del Código Procesal Penal, de esa cuenta, a través del proceso penal, podrá determinarse si se derriba o no la presunción de inocencia de su persona. En este momento le amonesto de conformidad con la ley para que usted en todo momento se conduzca con la verdad y eso nos permita resolver su situación jurídica de la mejor forma posible. A ver, su conocimiento también que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 15 del Código Procesal Penal, los cuales indican que usted no está obligado a declarar en contra de sí mismo o de sus parientes. Una vez que la Fiscalía haga de su conocimiento los hechos por los cuales se consideró pertinente que usted fuera llamado a proceso penal, usted puede decidir si desea declarar en contra de esos hechos o si no desea hacerlo. Y sepa también que esta situación de abstención de conformidad con la ley no puede ser utilizada en su contra. Se le informa también que usted tiene derecho a exigir la presencia de su abogada defensora y consultarle sobre las actitudes que tomará, esto antes de declarar si usted así lo desea. Le solicitaré en este momento algunos datos de identificación que no sean de utilidad para poder individualizarle dentro del expediente. Su nombre completo, Brian Alexander Cabrera Godoy.
Hago constar que tengo a la vista el documento personal de identificación al cual le corresponde el código único 8947, espacio 49055, espacio 0101. Documento extendido por el Registro Nacional de las Personas. ¿Algún sobrenombre o apodo conocido? No, no tengo. ¿Cuál es su edad? 24 años. ¿Estado civil? Soltero. ¿Profesión u oficio? Bachiller en computación. ¿Nacionalidad? Guatemalteco. ¿Fecha y lugar de nacimiento? 1 de enero de 1998 en la ciudad de Guatemala. ¿Domicilio actual? Esto hace referencia a la circunscripción departamental. Departamento de Guatemala. ¿Dirección actual de residencia? 20 Avenida 1662, Residenciales Cipresales, zona 6 de Guatemala. ¿Usted actualmente convive en su residencia con otra persona? Sí, con mi novia. ¿Podría proporcionarnos el nombre completo de su novia, por favor? Kenia Adriana Tecún Barrientos. ¿Ratifica usted en su defensa técnica a la abogada María Paula Vázquez Marcucci? Y la ratifico. Se le solicita a la abogada defensora que pueda proporcionar el lugar para recibir notificación. El lugar que señalaremos será la oficina profesional ubicada en la octava avenida 13-80 de la zona 14, edificio La Rambla 2, nivel segundo, oficina número 2-3B de esta ciudad, señora jueza. Gracias. Se tiene conocimiento del lugar señalado para recibir notificación. Se adhiere al proceso penal como querellante adhesivo provisional la señora Mayra Lorena Barrientos Galicia de Tecún, madre de la víctima Kenia Adriana Tecún Barrientos. En este momento se le solicita al señor Cabrera Godoy poner la debida atención, ya que se le otorgará el uso de la palabra a las representantes de la Fiscalía para que ellas le hagan de su conocimiento cuáles son los hechos y circunstancias que a usted les indican y en los cuales se le involucra. Trate de estar tranquilo, la primera declaración es un derecho que a usted se le reconoce. Su finalidad es determinar si hay indicios de participación o no de su persona en un hecho ilícito. Recuerde que usted es libre de declarar y tiene derecho a abstenerse a hacerlo en la etapa oportuna de la audiencia. Y si usted decide o no declarar, esto no puede ser usado en su contra. A su lado está su abogada defensora con la que usted puede consultar en cualquier fase del proceso. El Ministerio Público es una institución encargada de realizar la investigación en delitos de acción pública. Cuando conocen de la comisión de un delito, inician las investigaciones pertinentes. Se le otorga a la Fiscalía el uso de la palabra para que realicen la imputación respectiva, indicando todas las circunstancias de tiempo, modo, lugar y calificación jurídica provisional y disposiciones legales aplicables. Muchas gracias, honorable jueza. Buenas tardes a todos. Señor Cabrera Godoy, en este momento voy a dar información sobre los presuntos hechos delictivos que se le están atribuyendo y la razón por la que se encuentra en esta audiencia, así como los medios de investigación con los que cuenta la Fiscalía hasta el momento para respaldar la intimación. Procedo a indilgar los hechos. Hago la siguiente imputación al sindicado porque usted, señor Brian Alexander Cabrera Godoy, en el mes de agosto del 2020 inició una relación con la menor Kenia Adriana Tecún Barrientos, sin consentimiento de sus padres. Posterior a ello, sus padres, que regresaban del trabajo a las 16:30 horas, durante el mismo año pudieron percatarse que su hija conducía una moto junto con usted, por lo cual la menor tuvo que indicarles que se trataba de su novio.
A ello sus padres reaccionaron de una forma sorprendida y brusca por lo mayor que usted se veía. Surgió una discusión fuera de la vivienda de los esposos Tecún, sobre la que los vecinos de la familia, Sara Noemí Juárez Mendoza, Carlos Ramiro Cabello Méndez, Eugenia María Solórzano Herrera y Rosa Lucero Mendizábal López fueron testigos. Los esposos Tecún requirieron a su hija menor que terminara la relación con usted, a lo que Kenia Adriana Tecún Barrientos se negó mencionando que entre ustedes existía una relación formal de pareja. Los padres tocaron el tema con los compañeros de colegio de la menor, María Mercedes López Velázquez, Emily Naomi Marroquín Santillana y Victoria Alejandra Velázquez Castellanos para que la convencieran de alejarse de él. En dicha plática se les informó a los padres que su hija se veía muy influenciada por lo que usted le decía, ya que cambiaba completamente su forma de comportarse y actuar ante lo que usted decía y ordenaba. En septiembre del 2020, la señora Mayra Lorena Barrientos Galicia de Tecún se acercó a usted para exigirle que se alejara de su hija menor de edad. Ambos tuvieron una discusión que presenció el señor Adolfo Estuardo Pérez García, dueño del café internet Caraluna, donde posterior a comenzar la relación con la menor, usted comenzó a laborar. Durante esta conversación, usted le indicó a la madre de la menor que no se alejaría de su hija y amenazándola le advirtió que no se interpusiera en su camino porque usted conocía a personas expertas que podrían ponerla en su lugar. En el transcurso de los siguientes meses del año 2021, la menor continuó saliendo con usted a pesar de las inconformidades de sus padres. Los vecinos veían cómo usted la iba a traer y a dejar e incluso muchas veces entraba a la casa de la menor y pasaban tiempo juntos hasta que daban las 19:30 horas, momentos antes de la llegada de los padres de la menor a su hogar. En marzo del 2021, la madre de la menor se acercó al cuarto de Kenia Adriana Tecún Barrientos y la encontró tomándose fotos desnuda. Procedió a revisar qué realizaba con las fotos y encontró la conversación con usted, donde usted le decía que le mandara ese tipo de fotos o lo que provocaría es que se enojaría con la menor y buscaría a otras mujeres que sí estuvieran dispuestas a hacer lo que usted quería y necesitaba para satisfacer sus necesidades. A lo que la menor, con miedo de que usted la abandonara, accedía a sus peticiones. Se le prohibió a la menor seguir viéndolo. Sin embargo, varios vecinos le comentaban a la madre que usted seguía llegando a su hogar y pasaba muchas horas dentro de este. En noviembre del 2021, la señora madre de la menor salió temprano de trabajar, así que a eso de las 15:40 horas ya estaba en su casa. Escuchaba ruidos raros, así que se asomó al cuarto de su hija y la encontró teniendo relaciones sexuales con usted. Lo sacó usted de la casa y discutieron fuertemente. Los vecinos Maynor Fuentes Hernández y Sofía Estrada Juárez fueron testigos y escuchaban cómo la señora le gritaba a usted molesta por haberle robado la virginidad a su hija. Los vecinos fueron testigos de cómo usted la insultaba y gritaba que no tenía por qué entrometerse, ya que su hija era lo suficientemente madura para tomar sus propias decisiones, además de una serie de amenazas que ponían en riesgo la integridad de su familia y de la propia madre. Usted procedió a insultarla mencionando que la menor lo había seducido y se alejó en su moto. En el mismo mes del mismo año, usted habló con los padres de Kenia Adriana Tecún Barrientos con el objetivo de disculparse por lo sucedido y solicitarle su permiso para vivir con la menor, a lo que los padres aceptaron porque notaron que su hija era feliz compartiendo su vida con usted. Accedieron con la condición de que Kenia Adriana Tecún Barrientos continuara con sus estudios. En abril del año 2022, la señora Mayra Lorena Barrientos Galicia de Tecún encontró en el anterior cuarto de su hija su antiguo diario y cartas que le escribió a usted, donde se nota que la manipulaba y obligaba para conseguir sexo oral y vaginal, así como dejar que usted la tocara y realizara otros actos sexuales, aun cuando la menor ya le había dicho previamente que no se sentía cómoda haciendo ese tipo de cosas. Sin embargo, ante los comentarios despectivos que usted le hacía y las constantes comparaciones que usted hacía entre la menor y sus amigas, así como los chantajes y amenazas de dejarla si no hacía lo que usted quería, fueron factores que influyeron en el actuar de la menor para realizar a través de violencia psicológica todos los actos de los que se sentía incómoda y sobre los cuales
tenía conocimiento usted que ella no se sentía cómoda realizándolos. La señora Mayra Lorena Barrientos de Galicia de Tecún trató de convencer a su hija de abandonar la residencia que compartía con usted, pero su hija ilusionada le aseguraba que usted no era malo todo el tiempo, que le prometía que iba a cambiar y ser un mejor hombre por ella. En julio del año 2022, la señora Mayra Lorena Barrientos Galicia de Tecún se dirigió hacia el hogar marital de su hija y el suyo con la finalidad de evitar que Kenia Adriana Tecún Barrientos continuara con una relación de ese tipo, en donde se connotan manipulaciones. Sin embargo, su hija no quiso terminar la vida en común debido a que no quería dejarlo a usted. Estando presente en la vivienda, la señora pudo observar que su hija contaba con moretones en ambos brazos. Al recibir la negativa de la menor, la señora Mayra Lorena Barrientos Galicia de Tecún se dirigió a dialogar con vecinos del lugar y estos le advirtieron que tuviera cuidado con usted, puesto que su reputación era peligrosa por las personas que involucraban su círculo social y porque lo habían acusado de acosar a niñas menores de 15 años. Asimismo, le comentaron que muchas veces escuchaba cómo usted le gritaba, insultaba y menospreciaba a la menor, dirigiéndole comentarios que la denigraban y hacían llorar. Además de ello, al llegar al hogar marital, la señora Mayra Lorena Barrientos Galicia de Tecún pudo percatarse que su hija se encontraba embarazada. El 15 de septiembre del mismo año se llevó a cabo una reunión dentro de la residencia que usted compartía con la menor, donde asistieron amigas de la menor, amigos suyos, amigos de la señora Mayra Lorena Barrientos Galicia de Tecún y de su esposo. Durante la reunión hubo un momento a las horas de la tarde donde todos los testigos, de los cuales cabe mencionar a José Roberto García Mendoza, Sara Georgina Juárez Juárez, Amy Michelle Rosales Ramos, Natalie Lucero Pérez Pérez y Fátima Andrea Murillo Andrade, donde presenciaron una discusión entre la menor y usted, donde usted le recriminaba su forma de vestirse, alegando que usted no le había dado permiso de vestirse de esa forma y haciendo comparaciones despectivas entre la menor y otras mujeres. Dentro de esta misma pelea se evidenciaba cómo usted gozaba de denigrar a la menor y su genuina indiferencia ante sus sentimientos, puesto que aunque ella le reiteraba cómo se sentía al respecto, usted decidía ignorarla. Dentro de esa misma reunión, la menor triste le confesó a la señora Mayra Lorena Barrientos Galicia de Tecún que estaba cansada de vivir en esa situación, porque a pesar de que intentaba complacerla a usted haciendo cosas que a ella no le gustaban, como lo es tener relaciones sexuales y hacer otra clase de actos de índole sexual, usted no parecía estar conforme con nada de lo que ella hacía. Tiempo después, durante el mes de agosto del año 2022, finalmente la señora Mayra Lorena Barrientos Galicia de Tecún consiguió que la menor abandonara el hogar que compartía con usted para regresar al domicilio donde residió con su padre. Sin embargo, durante todo el mes de agosto, usted acudía a su hogar para gritarle a la menor pidiéndole perdón y rogándole que regresara con usted. Horas después, al no recibir respuesta alguna, se ponía más agresivo e incluso amenazaba a la menor diciéndole que le quitaría al niño cuando naciera si no regresaba con usted. Y le creaba miedo al gritarle actos que podrían atentar contra su vida y su integridad. La conducta exteriorizada por usted, Brian Alexander Cabrera Godoy, encuadra en la figura de tipo penal de violación con circunstancias especiales de agravación por ejercer violencia psicológica de conformidad con el artículo 173 y 195 quinques del Código Penal. Por lo anteriormente mencionado, se establece que la actitud antijurídica del sindicado encuadra con el tipo penal de violación con circunstancias especiales de agravación por ejercer violencia psicológica contra la menor, Kenia Adriana Tecún Barrientos, de conformidad con el artículo 11, 13, 35, 173 y 195 quinquies del Código Penal. Existen indicios suficientes para creer que usted, Brian Alexander Cabrera Godoy, es el autor del hecho punible, de conformidad con los siguientes medios de prueba. A través del medio de prueba documental se encuentran los siguientes: certificado de nacimiento emitido por el Registro Nacional de las Personas que verifica la minoría de edad de Kenia Adriana Tecún Barrientos,
denuncias que ya habían sido interpuestas por parte de otras personas que acusan al sindicato de acosar a niñas menores de 15 años. Certificado del Registro Nacional de Agresores Sexuales que acredita la existencia de condenas por delitos de naturaleza sexual. Diario elaborado por la víctima Kenia Adriana Tecún Barrientos y cartas escritas por la propia víctima dirigidas al sindicato, donde se puede observar la narración por su parte de diferentes acontecimientos de su vida, así como de experiencias personales que ha vivido con el sindicato Brian Alexander Cabrera Godoy, que demuestran los malos tratos, amenazas, chantajes, situaciones de humillación, comparaciones descalificadoras entre la víctima y sus amigas, gritos, control de su imagen, forma de vestir, burlas, críticas, invalidación de sus sentimientos y monopolización de su toma de decisiones, con el objeto de conseguir que Kenia Adriana Tecún Barrientos tuviera relaciones sexuales con el sindicato e hiciera otro tipo de actos de índole sexual a pesar de las constantes negativas por parte de la víctima, demostrando su poco interés en consumar relaciones sexuales con Brian Alexander Cabrera Godoy, y que el sindicato consiguió a través de acciones que denigraban a la víctima, le hacían sentir miedo, generaban dependencia emocional hacia el sindicato, sometiéndose siempre a lo que él pedía, perdiendo su identidad y viviendo solo en función del sindicato. Además, también se adjuntan antecedentes penales y policíacos del sindicato. Asimismo, se encuentra el dictamen de expertos, informes periciales emitidos por expertos en la ciencia que acreditan lo siguiente. Psicólogo experto que evalúa a la agraviada, la situación, analizando problemas de salud, mentales, comportamientos y situación de Kenia Adriana Tecún Barrientos como agraviada para constatar la existencia del maltrato psicológico, así como los daños de las secuelas que se han derivado de este. Pericia emitida por experto en psicología forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, identificado como INACIF-2022-005687, firmado por la licenciada Mima Elizabeth Cabrera Caballeros, perito profesional 3 del área criminalística, donde se dictaminó mediante examen médico las secuelas dejadas por la agresión sufrida por la víctima, y cómo el sindicato, desde su posición de superioridad, se aprovechó de la falta de madurez y conocimiento de la menor para obligarla a cumplir con sus deseos sexuales a través de distintas acciones de violencia psicológica. Pericia sobre la evaluación médica realizada por experto en clínica forense, identificada como INACIF-2022-004030, firmado por la licenciada Marcia Palacios Aragón, profesional 3 del área criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, con el objeto de dictaminar sobre el daño que el agresor ocasionó a la integridad personal de la víctima, afirmando que Kenia Adriana Tecún Barrientos fue víctima de agresión sexual por parte del sindicato porque no solo ella no quería tener relaciones sexuales con él, sino que al momento de consumarlas, este fue demasiado agresivo y dañó las paredes vaginales de la menor. Documento emitido por la ginecóloga Carla Chacón Fuentes en el Hospital Yarden, ubicado en el edificio central de la zona 9 de la ciudad de Guatemala, que evidencia el sometimiento por parte de la víctima a una prueba de embarazo de sangre de resultado positiva y una prueba de ADN fetal libre, que comprueba la paternidad del sindicato Brian Alexander Cabrera Godoy y la consumación de las relaciones sexuales entre este y la víctima Kenia Adriana Tecún Barrientos. Asimismo, se cuenta con pruebas testimoniales que serán presentadas por la víctima Kenia Adriana Tecún Barrientos a través de la Fiscalía Distrital del Ministerio Público de la Ciudad de Guatemala, que detalla la experiencia de vivir con el sindicato, así como los malos tratos y actos que la obligaba a cometer. Mayra Lorena Barrientos Galicia de Tecún y César Alejandro Tecún Toledo, padres de la víctima, a través de la Fiscalía Distrital del Ministerio Público de la Ciudad de Guatemala, que detalla la situación de los hechos acontecidos, cómo fueron los enfrentamientos con el sindicato y las amenazas que recibían por parte de este para que se alejaran de la menor. Declaración testimonial de Ángel Iván Baidés Mesa, agente de la Policía Nacional Civil, de fecha 4 de junio del 2022 en la Fiscalía Distrital del Ministerio Público de la Ciudad de Guatemala, en la cual se hace constar
que él ha tenido que acudir en múltiples ocasiones junto con su compañero Mario José Alba Hernández ante quejas que se han presentado alegando que en su residencia se encuentran personas portando armas y haciendo escándalo que hace sentir inseguros a los vecinos. Acta de declaración testimonial de José Roberto García Mendoza, Sara Georgina Juárez Juárez, Amy Michelle Rosales Ramos, Natalie Lucero Pérez Pérez, Fátima Andrea Murillo Andrade. Emitidos en la Fiscalía Distrital del Ministerio Público de la Ciudad de Guatemala, que detallan cómo han evidenciado las discusiones entre la señora Mayra Lorena Barrientos Galicia de Tecún y Brian Alexander Cabrera Godoy, y quienes testificarán cómo el sindicado ha amenazado la vida e integridad de la señora y su familia. Acta testimonial de Sara Noemí Juárez Mendoza, Carlos Ramiro Cabello Méndez, Eugenia María Solórzano Herrera, Rosa Lucero Mendizábal López, Sofía Luisa Ortega Gómez, emitidos en la Fiscalía Distrital del Ministerio Público de la Ciudad de Guatemala, que detalla cómo han evidenciado la violencia psicológica que ha sido ejercida hacia Kenia Adriana Tecún Barrientos. De igual forma, se cuenta con un reconocimiento judicial con el objeto de obtener por parte del juzgador competente un esclarecimiento o apreciación y comprobación del lugar donde residían juntos Brian Alexander Cabrera Godoy y la víctima Kenia Adriana Tecún Barrientos. De igual forma, se cuenta con otros medios de prueba, en los cuales consisten en fotografías de la casa donde se encuentra viviendo maritalmente la víctima y el sindicado, fotografías de conversaciones vía WhatsApp, por medio de los cuales se evidencian las amenazas, insultos, chantajes y desprecios que el sindicado ejercía sobre la agraviada. Grabaciones de voz enviadas a la agraviada, donde puede escucharse en diferentes escenarios a Brian Alexander Cabrera Godoy ejercer malos tratos y emitir comentarios despectivos hacia la agraviada, además de admitir abiertamente que la ha obligado a tener relaciones sexuales con él, a pesar de las negativas de la agraviada a base de chantajes. Finalmente, se cuenta con las presunciones legales y humanas que de los hechos se deriven. Los anteriores medios de prueba y los anteriores medios de investigación han permitido arribar a la conclusión de que existen indicios suficientes para creer que usted es el responsable del hecho ilícito antes descrito. Nos fundamentamos en las disposiciones legales aplicables. Artículo 10 del Código Penal. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme la naturaleza del respectivo delito y las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley concretamente lo establece como consecuencia de determinada conducta. Artículo 11 del Código Penal. El delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se lo presenta posible y ejecuta el acto. Artículo 13 del Código Penal. El delito es consumado cuando concurren todos los elementos de su tipificación. Artículo 35 del Código Penal. Son responsables penalmente del delito de autores. Son responsables penalmente del delito los autores y los cómplices. Artículo 173 del Código Penal. Quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, vía vaginal, anal u bucal con otras personas o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva. Artículo 195 quinquies del Código Penal. Las penas por los delitos contemplados en los artículos 173, 188, 189, 193, 194, 195, 195 bis, 195 ter, se aumentarán 2/3 partes si la víctima fuera menor de 18 y mayor de 14 años de edad, en 3/4 partes si la víctima litera persona menor de 14 años y con el doble de la pena si la víctima fuera persona menor de 10 años. Artículo 197 del Código Penal. En cuanto al ejercicio de la acción penal en los delitos contemplados en el título 3 del libro 2 de este Código, se rigen las disposiciones. Primero, son de acción pública perseguibles de oficio por el Ministerio Público, entre otros incisos mencionados en este artículo.
Artículo 297 del Código Procesal Penal. Cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía, Ministerio Público o tribunal el conocimiento que tuviera acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante deberá de ser identificado. Igualmente, se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos que así lo requieran. Eso sería todo. Gracias, honorable jueza. Muchas gracias. ¿Ha podido escuchar, señor Cabrera Godoy, cuáles son los hechos por los cuales a usted se le involucra en la figura delictiva? Le realizo la pregunta si usted comprende los hechos que se le están atribuyendo. Sí, honorable juzgador. Muy bien. Le consulto nuevamente. ¿Tiene usted alguna manifestación que hacer en relación de los mismos o hará uso de su facultad para abstenerse de declarar? Gracias, honorable juzgadora. Me abstendré de declarar. Muchas gracias, señor Cabrera Godoy. Al hacer uso de esa facultad de abstenerse de declarar, la cual no puede ser usada en su contra, se otorga la palabra a su abogada defensora para que argumente acerca de la teoría del caso. Muchas gracias, honorable juzgadora. Como defensa técnica del indicado, empezaré con el peritaje físico que se ha hecho a la víctima. En este no se menciona en ningún momento de que existan lesiones vaginales producto de una agresión sexual o a causa de mi cliente. En esta simplemente se menciona que hay una pequeña lesión dentro de esta. A su vez, la Fiscalía ha dicho que la menor presentaba lesiones en sus brazos, lo cual en el mismo peritaje se especifica que no existía ninguna lesión externa de la menor. Sobre las conversaciones que la Fiscalía hace mención, estas carecen de algún peritaje o medio científico de prueba que sustente la autenticidad de lo presentado, por lo que pedimos que se realice o que esta prueba no sea aceptada, ya que iría en contra del principio de carga de la prueba. Por otro lado, al ver la prueba psicológica, a pesar del análisis que se redacta al final del informe, donde es que se basa que ésta presentaba un comportamiento nervioso y se negaba a hablar cuando se encontraba su madre, lo cual será uno de los puntos más importantes dentro de la defensa realizada por mi persona el día de hoy. En este es evidente cómo la víctima se niega a hablar de que existieran unos malos tratos, ya que, por el otro lado, ella dice que era muy feliz y que se amaban. Además, la Fiscalía no cuenta con ninguna declaración de la víctima hasta este momento donde evidencie o afirme ninguno de los alegatos que ésta está presentando el día de hoy. Ante usted, honorable jueza, quiero presentar una denuncia presentada por la víctima el 15 de noviembre del 2021, mismo día que el sindicato empezó a vivir con esto, ya que esta misma le pidió que la llevara al MP para presentarla, donde se evidencia que la menor Kenia Adriana Tecún Barrientos denuncia a su madre, Mayla Lorena Barrientos Galicia de Tecún, por abuso infantil, donde se encuentra un peritaje físico confirmando que la menor presentaba golpes por un cinturón, la vía de un cinturón, y un peritaje psicológico donde la menor afirma que esto fue causado por ese objeto a manos de su madre, algo que el Ministerio Público no ha investigado. Ha dejado en las manos de la señora María Lorena Barrientos Galicia de Tecún a la menor Kenia Adriana Tecún Barrientos, donde ha sido intimidada por su madre para llevar a cabo una denuncia falsa, que es la que conocemos hoy en día, la cual explica en su totalidad el comportamiento que tuvo en el peritaje psicológico, ya que ésta se encontraba presente. Además, como la Fiscalía afirma, la señora jamás estuvo de acuerdo con la relación. Y tenemos mensajes de texto donde la menor le pide a mi cliente irse a vivir con él por los malos tratos que recibía de su madre, ya que sería más feliz saliendo de ese ambiente de peleas y donde la golpeaban diariamente, que cuenta con un peritaje respectivo que nos garantiza su autenticidad. Para sustentar lo que esta defensa ha expresado ante usted, honorable jueza, contamos con el testimonio de Federico Ramírez Sánchez y Rubén Alberto Cartón de Cruz, ya que durante la tarde del día 18 de diciembre del 2021, la señora Mayra Lorena Barrientos Galicia de Tecún, mamá de la menor,
Amenazó a mi cliente con presentar una denuncia de violación con unas cartas hechas por ella si él no manipulaba a su hija para que ésta regresara al hogar que tenía antes con sus padres. Por lo tanto, vemos que no hay ninguna prueba que sustente la violación agravada por violencia psicológica que nos presenta ante una falsa acusación por parte de la madre el día de hoy la Fiscalía. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, abogada. Tiene la palabra la Fiscalía a efecto de que demuestren o argumenten la necesidad de ligar a proceso al señor Brian Alexander Cabrera Godoy. Gracias, honorable juzgadora. Como se mencionó durante la indagación de los hechos, señora jueza, la pericia emitida sobre la evaluación médica tenía como objeto comprobar que existía efectivamente daño dentro de las paredes vaginales de la víctima como consecuencia de una práctica agresiva por parte del sindicado al momento de consumar las relaciones sexuales, que claramente sí se demostró a través del examen pericial y se verificó asertivamente que la víctima había tenido relaciones sexuales con el sindicado, acto que ya se considera como un delito dentro de nuestra norma jurídica, por lo que la Fiscalía no pretende demostrar que el sindicado y la víctima tuvieron relaciones sexuales, sino que dichos actos fueron forzados por parte del sindicado a través de una evidente manipulación psicológica que se puede evidenciar a través de la pericia emitida por el experto en psicología forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, donde se dictaminó mediante examen médico las secuelas dejadas por la agresión sufrida por la víctima y cómo el sindicado, desde su posición de superioridad, se aprovechó de la falta de madurez y conocimiento de la menor para obligarla a cumplir con sus deseos sexuales a través del sometimiento psicológico. Las conversaciones sobre las que hace mención la Fiscalía y que sustentan el chantaje psicológico ejercido puede y será comprobada su veracidad a través del peritaje correspondiente durante el periodo de investigación que determine la honorable jueza. Debe tomarse en cuenta que efectivamente se presentó la declaración de la menor y el diario que ésta utilizaba, donde se evidencia la manipulación que el sindicado ejercía sobre ella, por lo que resulta lógico pensar que en un inicio, cuando la madre de la menor la llevaba a la evaluación psicológica, esta no quería decir nada, considerando que el grado de manipulación y miedo que tenía sobre el sindicado era extremadamente alto. Es bastante común, de acuerdo con el experto en psicología, que una persona que está siendo víctima de violencia psicológica defienda a su agresor al considerar que ésta se encuentra enamorada, y es aún más probable tomando en cuenta que la víctima es una menor de edad que aún no cuenta con la madurez y desarrollo necesario para desarrollarse y vivir de forma independiente sin la ayuda y orientación de sus padres. En este momento, la Fiscalía afirma la responsabilidad del señor Brian Alexander Cabrera Godoy. Sin embargo, no se le está acusando directamente, puesto que sí existen indicios de conformidad con lo presentado el día de hoy que hacen pensar al Ministerio Público que el sindicado es el presunto autor del hecho delictivo del cual hoy se le endilga. Por lo tanto, lo que solicitamos en este momento, honorable jueza, es que en base a lo investigado por el Ministerio Público hasta el momento, y por existir indicios que puedan llegar a determinar una responsabilidad del sindicado en la comisión de este hecho delictivo, se solicita de forma atenta y respetuosa, honorable jueza, de acuerdo con lo que establece el artículo 320 del Código Procesal Penal, que Brian Alexander Cabrera Godoy quede ligado a proceso, considerando los medios racionales que se tienen hasta el momento en esta etapa inicial en la que nos encontramos, que determinan la posible participación del sindicado en la comisión de las circunstancias, en la comisión de dichos hechos delictivos calificados provisionalmente como violación con circunstancias especiales de agravación, por ejercer violencia psicológica sobre la menor, y que así la Fiscalía pueda continuar investigando sobre el presente caso y recabar todos aquellos medios de prueba que aún se necesitan. Eso sería todo. Muchas gracias, honorable jueza. Muchas gracias, agente fiscal. Tiene la palabra la defensa técnica para que se manifieste en cuanto a la posibilidad
se ligara proceso a su patrocinado. Muchas gracias, honorable juzgadora. Por lo antes mencionado, podemos afirmar de que no existen pruebas suficientes que vinculen a mi cliente con los hechos delictivos que la Fiscalía presenta en sus alegatos, ya que en las conclusiones del peritaje físico, como fue mencionado, no existe y no se especifica de que esas lesiones fueran causadas por mi cliente o que fueran causadas por un acto sexual. Por otro lado, por el examen psicológico, menciona de que la menor sufrió de abuso, dado su comportamiento cuando estaba junto a la madre, quien, como ya se ha presentado en la denuncia, esta era quien realmente cometió ese abuso infantil y que explica el resultado. Además de cartas que aún no han sido autenticadas y que fueron objeto de amenaza por parte de la madre a mi cliente. ¿Cómo se puede argumentar con los testigos que esta defensa ha presentado el día de hoy? Por todo esto, solicitamos una falta de mérito. Muchas gracias, abogada. El pronunciamiento que han realizado los sujetos procesales es analizado por esta juzgadora, de la misma manera que analiza también los medios de investigación con los cuales la Fiscalía ha sustentado la solicitud que en su momento planteó ante esta judicatura, para solicitar el que fuera llamado a proceso el señor Brian Alexander Cabrera Godoy, en calidad de sindicado, en el marco de la investigación realizada derivada del planteamiento de denuncia ante la Fiscalía del municipio de Guatemala. Hecho el análisis jurídico del caso, especialmente de lo que hasta este momento se ha realizado y aportado, la suscrita juez lo considera suficiente para creer que el imputado Brian Alexander Cabrera Godoy ha participado en el hecho que el Ministerio Público le atribuye, ya que se cuenta con el examen médico practicado por perito profesional de medicina forense del Instituto Nacional de Medicina Forense de Guatemala, en el que consta el cuadro clínico de desfloración antigua que presenta la menor Kenia Adriana Tecún Barrientos, y el examen psicológico practicado por perito profesional de medicina forense del Instituto Nacional de Medicina Forense de Guatemala, en el que consta el estado psicológico que presenta la menor Kenia Adriana Tecún Barrientos, tras haber resultado agraviada por los hechos que se le imputan a Brian Alexander Cabrera Godoy. También se cuenta con el certificado de nacimiento extendido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala de Kenia Adriana Tecún Barrientos, en el que se demuestra su calidad de menor de edad. Reconocimiento judicial practicado en la residencia ubicada en la 20 Avenida 16-62, Residenciales Cipresales, zona 6 de Guatemala, donde usted, señor Cabrera Godoy, convivió maritalmente con la menor. Documentos privados en los que consta la relación de noviazgo y las declaraciones sobre insinuaciones de carácter sexual que usted, Brian Alexander Cabrera Godoy, hacía a la menor. La declaración por parte de los progenitores de la menor, señor Juan Carlos Tecún Mendoza y la señora creyente adhesiva Mayra Lorena Barrientos Galicia de Tecún, sobre el descubrimiento realizado un día del mes de noviembre del año 2021 en el interior de la casa de residencia ubicada en la sexta calle A58-6, Colonia Pinares del Norte, zona 18, Guatemala, departamento de Guatemala, circunstancias bajo las que usted abusó sexualmente de la niña Kenia Adriana Tecún Barrientos, sobre la prestación de consentimiento para que su hija conviviera maritalmente con usted, y declaración de el señor Maynor Fuentes Hernández y Sofía Estrada Juárez, quienes fueron testigos de la discusión suscitada entre la señora Mayra Lorena Barrientos Galicia de Tecún y usted, señor Cabrera Godoy. También se cuenta con la constancia RENAS extendida por el Ministerio Público de fecha 19 de agosto de 2022, en la que se establece que usted, señor Brian Alexander Cabrera Godoy, sí consta como persona condenada por algún delito sexual previo, y la conducta del mismo encuadra en el tipo penal básico regulado en los artículos 173
y 195 quinquies del Código Penal. Derivado de las anteriores circunstancias, esta juzgadora considera que no es procedente acceder a la falta de mérito que ha sido solicitada por la defensa técnica, porque existen elementos que individualizan la participación en los hechos imputados al señor Brian Alexander Cabrera Godoy. De esa cuenta, con fundamento en el artículo 320 del Código Procesal Penal, se liga a proceso por el delito de violación con circunstancia especial de agravación, como indica la calificación provisional que realizó la Fiscalía, teniendo presente lo que exige la ley es poder determinar la existencia de indicios razonables suficientes que determinen la participación de una persona en un hecho delictivo. No es esta una sentencia condenatoria, ya que ligar a proceso a una persona implica el inicio de una fase de investigación en el que la Fiscalía determinará si existe fundamento serio para llevar a la persona a la etapa de juicio. De esta forma se le conceden a Brian Alexander Cabrera Godoy todos los derechos y recursos que nuestro ordenamiento procesal penal establece, sujetándolo asimismo a las obligaciones y prevenciones que del proceso se deriven y así de resolver. De esta cuenta le otorgo el uso de la palabra a la representación fiscal a efecto de que se manifiesten en cuanto a las medidas de coerción apropiadas al presente caso. Muchas gracias, honorable juzgadora. Respecto a las medidas coercitivas aplicables a los sindicados, tomando en consideración el delito cometido, el Ministerio Público solicita que se dicte auto de prisión para el sindicado, esto de conformidad con el artículo 259 del Código Procesal Penal. Considerando que se trata de la posible comisión de un presunto hecho delictivo calificado como un delito grave, y además que el artículo establece que puede ordenarse la prisión preventiva una vez oído al sindicado, siempre y cuando medie información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o ha participado en él. Además, por los hechos endilgados al sindicado y que éste no ha demostrado arrepentimiento y disposición para reparar los daños causados, tal y como ha sucedido en procesos penales a los que ha sido sometido en el pasado. De igual forma, existen peligros penales como destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar los elementos de prueba que aún necesita recabar el Ministerio Público. De igual forma, puede evidenciarse una clara influencia que el sindicado ha tenido sobre la víctima y que puede seguir ejercitando con el objeto de alterar su conducta y declaración para haberse beneficiado dentro de este proceso penal, induciéndola a realizar determinados comportamientos. Asimismo, tiene los medios de influir en los testigos que darán su declaración en la etapa procesal oportuna para evidenciar los maltratos y encuentros agresivos que el procesado ha tenido con la víctima y su madre. Y tiene los medios para salir del país según los estados de cuenta obtenidos a través de la autorización judicial solicitada en la audiencia unilateral de autorización bancaria respectiva. Eso es todo, honorable jueza. Gracias. Se concede la palabra a la defensa técnica para aceptar u oponerse a la medida de coerción solicitada por la Fiscalía. Muchas gracias, honorable jueza. Nosotros aceptamos la medida solicitada por la Fiscalía debido a la disposición legal que se encuentra en el artículo 264, tercer párrafo, que prohíbe la solicitud de una medida sustitutiva. Muy bien, gracias, abogada. De pronunciamiento de los sujetos procesales, efectivamente valorando las circunstancias propias de este caso, al no existir una prohibición expresa en cuanto al otorgamiento de medidas sustitutivas por el delito que se ha ligado a proceso al señor Brian Alexander Cabrera Godoy, la juzgadora considera que existiendo la posibilidad de peligro de fuga, tomando en cuenta su conducta como persona con denuncia por delitos sexuales, se accede a la imposición de medida coercitiva de prisión preventiva para el señor Brian Alexander Cabrera Godoy, misma que deberá ser cumplida en el Centro de Prisión Preventiva para Varones de la Zona 18 por el plazo consensuado que durará la etapa de investigación. De esta cuenta se otorga nuevamente la palabra a la representación fiscal
a efecto de que se pronuncie sobre el plazo que considera razonable para la investigación. Honorable jueza, de conformidad con el artículo 324 bis del Código Procesal Penal y considerando que la Fiscalía todavía necesita recabar ciertos medios de prueba, tales como los testimonios de 3 testigos más, peritaje correspondiente para verificar que la letra de los escritos presentados efectivamente corresponde a la menor Kenia Adriana Tecún Barrientos, así como el peritaje para confirmar que las capturas de pantalla de las conversaciones entre la menor y el procesado que fueron presentados provienen efectivamente de sus correspondientes aparatos electrónicos y fueron realizados entre ellos. Asimismo, un peritaje que verifique la veracidad de los audios que presentó la Fiscalía como medio de prueba para sostener por medio de un criterio objetivo la acusación que será presentada en la etapa procesal correspondiente, solicito 3 meses para la investigación. Tomo nota del plazo solicitado. Señora abogada defensora, ¿aceptan el plazo de investigación de 3 meses propuesto por la Fiscalía o considera que este debe ser de distinta duración? Muchas gracias por parte de la defensa técnica. Consideramos que el Ministerio Público está totalmente capacitado para recaudar los medios de prueba que le hacen falta en un cómputo de 2 meses, por lo que solicitamos que la investigación dure esta cantidad de tiempo, 2 meses. En cuanto al plazo de investigación que ha sido sugerido por la Fiscalía, siendo que se han fundamentado y razonado las circunstancias por las cuales se solicita el plazo de 3 meses, a lo cual ha existido objeción por parte de la defensa técnica, quien solicita que el plazo referido sea de 2 meses, el mismo se establecerá de 3 meses tras lo argumentado por la Fiscalía, por lo cual se señala como fecha para la presentación del acto conclusivo de la presente carpeta judicial el día 3 de febrero del año 2023 y se señala como fecha para llevar a cabo la audiencia en la que se discutirá el requerimiento fiscal el día 21 de febrero del año 2023 a las 9 horas en punto, quedando debidamente notificados y convocados los sujetos procesales a la audiencia indicada en la cual deberán estar presentes a efecto de conocer cuál será el mecanismo por medio del cual se estará resolviendo en esa nueva etapa procesal la situación jurídica del señor Cabrera Godoy. Lo actuado con fundamento en los artículos 2, 6, 12, 13, 14, 16, 203 y 204 de nuestra Constitución Política de la República, 5, 11 bis, 12, 14, 15, 81, 82, 259 al 264 y 320 al 322 de nuestro Código Procesal Penal. Finalizamos esta audiencia cuando son las 18 horas con 2 minutos en el mismo lugar y fecha. Que tengan un buen día.